Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Agustí. Encantado. El agradecido soy yo. No, de verdad que es un gran honor para mí poder tener otra charlita contigo. Y si te parece bien, en nuestra última conversación acabamos con una frase que dejamos en el aire pendiente para esta Muy, siguiente. no me ¿No te acuerdo. acuerdas? Yo te la recuerdo. Eh, Era una frase en la que tú decías, soy ateo no porque no crea en Dios, sino porque no lo necesito. Caramba. Y lo dejamos Lo dejamos ahí. para esta siguiente entrevista. Bueno, pues sí, creo que todavía la suscribo. Esa frase. Yo distingo por eso entre ateo y ateísta. Vale. Y creo que lo que debía decir es más bien ateísta. Bueno, O a lo mejor dije ahora ya yo ateo, no ¿eh? tampoco me atrevo, Porque, aunque es verdad que el diccionario de la Real Academia Española los tiene como sinónimos, ateo o ateísta. Pero yo hago una diferencia, porque en principio ateísta es el que no suscribe la idea de un teos, de un dios, como fundamento último, como, etcétera, como figura. Mientras que el ateo, esa es la interpretación que yo le doy, es aquel que no solo no suscribe eso, sino encima piensa que todo esto son tonterías y que tiene una visión estrictamente materialista o lo reduce todo a la materia. Y yo eso no lo suscribo. O sea, yo no vale. suscribo la idea del teos, pero tampoco el polo opuesto. Por lo tanto, prefiero definirme como ateísta Vale. o a veces incluso lo he escrito en algún lado como transteísta. Porque no es que yo esté por encima, pero no necesito la figura o la metáfora de Bien. Dios. Y me siento más a gusto con otras quizás Vale. metáforas. Entonces, cuando te refieres a esto, te refieres a un dios como una imagen, como una figura, Claro, como algo... claro, porque hemos acabado creando una figura, un ídolo, Exacto. o un concepto muy abstracto de gran interés filosófico, pero alejado del sentir de las personas. Entonces, ese teos, ese Dios, a mí no me dice nada. No lo niego y no digo que a otras personas no les sea muy Ujú. importante y lo respeto muchísimo. Pero personalmente, en mi trayectoria, en mi biografía, en mi contexto, es una figura con la cual no interacciono. Por lo tanto, la descarto. Aparte que puedo argumentar que tengo serias dudas de que las Exacto. visiones que nos han dado de esa figura se sostienen, pero eso no es lo más importante. Es que en mi, digamos, en mi mundo subjetivo, personal, espiritual, Ujú. no entra o no necesariamente entra esa figura. Yo también he crecido en un medio y con una educación muy laica, ¿no? Sí. Entonces, por eso tampoco le tengo una gran aversión, como otros que a lo mejor tuvieron necesidad de matar a Dios y hacer todo un proceso. Yo ya Ya. pertenezco a otra generación o a otro contexto y entonces no le tengo esa aversión. O sea, hoy en día, cuando se habla de Dios en términos de espiritualidad, ya no se le da normalmente esta descripción de figura, de algo visible, de algo separado, Uh -huh. sino, bueno, una visión... Quizá tú lo podrías explicar mejor que yo. No sé si compartes esta definición de Dios, de Sí, la a mí cuando empiezan a espiritualidad. hablar de energía no me gusta mucho, prefiero prescindir directamente de la metáfora. Pero bueno, luego hay otras, hay sustitutos, en realidad, no quizás de la idea de Dios, porque no remiten exactamente a lo mismo. Yo creo que la idea de Dios, en mi contexto, para mucha gente está muy impregnada del personalismo que ha tenido en las tradiciones semíticas, es una figura personal. Yo que estoy más familiarizado con las tradiciones de Oriente,
donde a veces habla del Tao, en China, eso no es Dios, y en cambio es un concepto equivalente en ciertos aspectos. O en la India se habla del Brahman, no de Brahma, sino de lo absoluto. Pero yo también soy muy panteísta, lo reconozco abiertamente, y eso que filosóficamente esto no está bien visto, pero a mí ver el Dios en todas partes, en la naturaleza, en un animal brincando por el bosque, eso tampoco me desagrada. Por lo tanto, pero claro, ya no le llamo Dios, llámale naturaleza, llámale como quieras. Yo creo que ahí cada uno puede encontrar su propia metáfora. Evidentemente, quien sigue una tradición espiritual concreta, bueno, pues lo encajará más en esa tradición, ¿no? Claro, porque en la India, por ejemplo, a lo mejor no se habla de un dios como tal, pero sí que hay infinidad de Muchos. divinidades. Sí, sí, sí. Claro, ¿cuál sería la diferencia o por qué, no? Hay tanta. hay, hay millones probablemente, Millones. fíjate, por lo menos cientos de miles. Aquí conocemos las docenas más importantes, pero tú piensas que muchas divinidades en la India son locales, son estrictamente del pueblo, sobre todo de diosas. Cuando te vas al pueblo de al lado, dicen, sí, creo que allí le llaman, tienen esa diosa, pero nosotros no. Teniendo en cuenta que en la India hay 600.000 pueblos, O calcula el sea, número de mínimo divinidades. 600.000. Como mínimo. ¿Qué ocurre? Allá hay un cierto diálogo, a veces tensión, pero normalmente es más interacción entre lo uno y lo múltiple. Entonces, según el punto de vista o según el contexto, los indios son muy contextuales y en eso yo también me reconozco un poco. Según el contexto, no hay problema en decir, no, en realidad todas estas divinidades son manifestaciones o son símbolos de uno. Entonces es la relación que tiene el uno con lo múltiple. Pero en cambio en otros contextos decir, no, no, mi divinidad es distinta de esta otra y no tiene nada que ver con la otra y no quiero que me la subsuman en un uno porque yo tengo relación con esta divinidad. La religiosidad de la India es muy emocional, es muy afectiva. Hay un ejemplo muy, muy, muy claro que lo ilustra bastante bien. La mayoría de indios y de hindúes, porque no todos los indios son hindúes, hay indios cristianos o budistas o musulmanes, pero los hindúes, que son la mayoría, suelen tener siempre tres divinidades y en su casa tienen las figuras normalmente, con quienes tienen una especial relación. Una es la Grama Devata, que es la divinidad, la aldea protectora, la divinidad protectora del pueblo. Devata quiere decir divinidad, de la aldea. Aquí sería el santo patrón o la virgen que protege la ciudad o el cielo. De hecho, los santos y vírgenes del catolicismo en aspectos cumplen funciones muy similares a las divinidades de la India. Bueno, pues ese hindú tiene esa divinidad en una estima especial y le hace sus pujas y sus cultos periódicamente y por supuesto cuando hay el festival de la divinidad y tendrá seguramente la imagen en su casa y desde luego en el pueblo está en la entrada y en la salida protegiendo de calamidades, de epidemias, de tormentas, de lo que sea. Por otro lado, cada devoto tiene la Kula Devata, que es la divinidad de su familia, de su estirpe o de su casta, a la cual también reza periódicamente y le tiene en gran estima, es propia solo de su linaje, no de todo el pueblo. Pero luego además tiene su Ishta Devata, que esa es la divinidad personal, la escogida, la metáfora que él escoge, o ella escoge para interactuar con lo más profundo, con lo más íntimo. Entonces, como hay cientos de miles de divinidades para escoger, muchas mujeres, por ejemplo, les gusta Krishna, que es un dios joven, muy guapo, moreno, que toca la flauta y encandila a las mujeres. Otras que prefieren destacar su aspecto más maternal toman al niño Krishna, al Bala Krishna, un poco como la Virgen María. Entonces ahí la relación es más maternal. O hay quien prefiere un rey más majestático y entonces hay unas facetas de Vishnu que las cumplen mejor. Otros quieren, para ellos la imagen última o con quien pueden comunicar mejor es un yogi. Entonces Shiva es quizás una figura. Otros que prefieren a la diosa Kali, etc. Hay infinidad de divinidades
con las cuales las personas interactúan. En un contexto son todas distintas y según otros contextos puede decir que no, que son todas manifestaciones de un único principio, y eso es un poco la complejidad, esta especie de lógica del politeísmo que hay ahí en la India, la que a veces confunde en Occidente con tantos dioses y tantas diosas. Claro, porque me resulta un poco paradójico que siendo una cultura que sobre todo desde ya que se nace tienen este concepto espiritual de unidad, ¿no? De Sí, unidad sobre sí, todo, de sí. que todos somos lo mismo, que luego hayan estas diferencias de que esta protege mi casta, Ujú. ¿no? O es mejor que la de la otra No, casta, sí, en realidad no es necesariamente mejor. o bueno, la otra no me sirve y esta Sí, sí, ¿no? sí. Ahí hay, a ver, la India, me parece que eso sí lo hablamos el otro día, que era una visión más sociológica. Hay un gran respeto por la diferencia. ¿Eh? Ujú. Tú no tienes por qué convertirte a mi divinidad. De hecho, la idea de conversión, hasta el siglo XIX, un poco antes quizás, hasta el siglo XVIII, era extrañísima a la India. Y de ahí que muy poca gente se convirtió o al Islam o al cristianismo. Y si tenemos en cuenta los esfuerzos que hicieron durante siglos dirigentes musulmanes y sobre todo los dirigentes, los misioneros, en realidad el éxito fue mínimo. ¿Por qué? Porque no entendían que uno debiera Porque, convertirse a algo, claro. porque en realidad ni siquiera sabían que tenían religión. Y fíjate que son, desde fuera nos parece un pueblo, el indio, muy religioso, muy espiritual. ¿Qué ocurre? Hay esa infinidad de divinidades, de formas de culto, de yogas, de rituales, y no se ha sentido en la India la necesidad de unificar todo eso. Hay bastante el respeto a tus divinidades, mis Ujú. divinidades, las de mi vecino, y no necesariamente se establece una jerarquía. Se establece una jerarquía cuando hay grupos más teístas, que dicen mi Dios es el que lo ha... pero en principio la tradición hindú tiende a ser inclusivista. De ahí que a veces a mí no me gusta hablar, la gente dice, el politeísmo hindú. Yo le digo, más bien hospitalidad mitológica. Muy bien. Cualquier nuevo mito, nueva divinidad es bienvenida. Eso les sorprendió mucho a los misioneros cristianos que llevaron allá el mensaje de Jesucristo, y enseguida tuvo muy buena aceptación, en tanto que avatar, otro Sí, avatar otro más. de lo divino que se manifiesta, un mensaje muy interesante, pero en cambio casi nadie se convertía. Claro. Y los que se convirtieron, sobre todo durante mucho tiempo, eran gentes de castas muy bajas, gentes en situación precaria, y que encontraron en la ayuda de las misiones más bien un apoyo económico y una Vale. dignidad, a lo mejor encontraron allí, que no les reconocían, pero no porque el mensaje les cautivara especialmente. ¿Por qué? Porque la India tiende a aceptar mucha Ujú. diversidad y la tropicaliza, la hace suya, y se convierte en otro más entre esta dialéctica entre lo uno y lo múltiple. Bien. Agustí, en India hay varias religiones, o llamémosle religiones, Uh -huh. pero sí que me gustaría que nos explicaras si hay una base común a todo esto. Ah. Y luego podemos Sí, entrar en sí, un poquito sí, las sí. diferentes religiones. Sí, de hecho hay muchas religiones en la India, aunque ya lo hemos dicho, la mayoría se consideraría hindú, y entonces suscribiría esa religión que llamamos hinduismo. Y sin embargo, yo tengo escrito en muchos libros, en muchas partes, que eso que llamamos hinduismo no es que no sea una religión, hoy en día es una religión, pero como ya aventuraba antes, hasta hace 200 años era más bien, y eso en la India es antes de ayer, Bien. era más bien un término paraguas que cobija a infinidad de religiones o de expresiones religiosas. Hubo un antropólogo que exageraba un poco, pero que ilustra bastante bien por dónde voy, que decía que habían más religiones dentro del hinduismo que afuera. O sea que eso que llamamos hinduismo, eso es exagerado evidentemente, pero es verdad que Ah, ahí dentro hay
miles, millones probablemente de divinidades y sus mitologías y sus textos sagrados. Sí, el Veda es muy venerado, pero el Mahabharata o los Puranas o otros textos son más representativos y más... No está consensuado un único texto. Hay infinidad de rituales, desde complejos rituales brahmánicos hasta simples pujas domésticas. Hay filosofías las que quieras. No existe una iglesia hinduista. Nadie creó el hinduismo. No existe una ética universal. Hay de grandes valores, pero la ética suele ser propio. De hecho, hasta principios del siglo XIX no tenía nombre. Esto, la primera vez que aparece la palabra hinduism es en inglés, en un Oxford Dictionary de 1829. O sea, no hace ni 200 años. Quizás se acuñó un poco antes, con Ram Mohan Roy a principios del siglo XIX. Pero vamos, si no existía un término, no existía técnicamente religión, una religión que se llamase hinduismo. De hecho, el concepto fue acuñado por los británicos un poco por omisión. Todos aquellos súbditos de la India que no eran musulmanes, que no eran cristianos, que no eran budistas, que no eran sikhs, que no eran jainistas, que no eran judíos, que no eran de las religiones reconocidas y más o menos definidas, porque pues todos esos, que resultó que eran la enorme mayoría, eran hindú, que sí que existía como gentilicio y los musulmanes ya le habían dado cierta connotación de indio, no musulmán. Pues los ingleses dijeron, no solo no musulmán, sino no cristiano, no budista, no sikh, y estos hindú pasaron a ser hinduistas, y se creó el concepto hinduismo. Por tanto, ahí dentro encontramos cantidad de grupos religiosos, cantidad de rituales, de yogas, de filosofías, que tienen cosas en común entre ellas. Sí, tienen algunas cosas en común, pero no hay nada que podamos definir. Esto es el corazón, y menos una doctrina de los hindúes. Además, hay otras religiones nacidas en la India, como el budismo y el jainismo, y más tarde los sikhs, el sikhismo. Y estas, al ser de origen índico, comparten muchos de esos elementos con lo que hemos llamado a posteriori hinduismo. Incluso el Islam y el cristianismo, que aunque evidentemente no nacen allí y vienen de fuera, aunque algunas de ellas desde hace muchos siglos, evidentemente al contacto con la indianidad, si se puede utilizar ese concepto, que también tiene su carga política hoy en día, al contacto con la India, se impregnan de muchas series, sobre todo de prácticas. Si uno va a la India hoy en día y va a un lugar sagrado de los musulmanes, verá que la expresión de devoción es muy parecida a la que se da en los lugares sagrados de los hindúes. Y de hecho muchos hindúes, los monoteístas estos están un poco más constreñidos, cristianos y musulmanes, pero los hindúes no. Muchos hindúes participan de los lugares sagrados y de los rituales de cristianos y de musulmanes. La hospitalidad de la que nos hablabas Exacto, antes. Porque ellos, bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo religioso se manifiesta de muchas maneras, y Allah hay que tenerlo en consideración. Claro. Esto para un monoteísta estricto le es más difícil. Y hoy en día esta especie de interacción, que antropológicamente es fascinante, de personas de distintas religiones se da menos. Hoy en día, lamentablemente, tienden a resaltarse las barreras, y hay una forma de hinduismo y una forma de islam y una forma de cristianismo que son las correctas, y todo lo que sea puentes con los demás está mal visto. Pero eso es un fenómeno reciente, de los últimos 100 años. Bueno, a lo que íbamos. Puntos en común, claro que hay, sobre todo entre hinduismo, budismo y jainismo, sí, que son las tres muy antiguas de origen, y sea lo que sea eso que hemos llamado hinduismo, ahí comparten secuencias, ideas muy, muy parecidas. Y si quieres las comentamos un poco. Sí, eso que te voy a decir, porque imagino que al final la finalidad debe ser la finalidad la misma, es muy parecida. Y quizá hayan unos textos también, ¿no? Sí, luego, de donde luego se derivan las diferentes teorías. Exacto, sí, correcto. Hay un pozo índico en la antigua India hace 3000 años, o 2500 y 3000 años, y ahí se genera una cultura casi unas
corrientes de espiritualidad muy potentes que han impregnado y han modificado profundamente no solo las tradiciones religiosas indias, sino de fuera también. Y es verdad que hay unos objetivos, el objetivo de la vida espiritual para muchos indios, no para todos, o muchas personas que suscriben una religión de origen índico, estoy pensando en el budismo, que pronto salió de la India, y es asiática y es occidental y la encontramos en muchas partes, pero sus primeros siglos están claramente impregnados por la espiritualidad índica. En casi todas las tradiciones de la India, o de origen índico, el objetivo de la vida espiritual, eso no todo el mundo lo suscribiría, pero a nadie le importa, es lo que ellos llaman moksha, mukti, kaivalya, nirvana, apavarga. Son distintos términos que más o menos engloban el mismo objetivo, que es la liberación. A mí no me importa llamarle incluso la libertad, aunque en Occidente este concepto tiene otras connotaciones, pero si se hurga un poco quizás no tan distintas. Pero bueno, para no, llamémosle la liberación. ¿Liberación de qué? ¿Cuál es el objetivo del budista, del hindú, del jainista, y dentro del hinduismo de distintos grupos, etcétera? Liberación, técnicamente, si se quiere, se puede decir de la acción y la transmigración, que eso comparten una vez más muchas tradiciones índicas, budismo, hinduismo y jainismo, que es la acción ignorante que me devuelve una y otra vez al ciclo de la prisión, de la existencia ignorante y apegada. Bueno, eso es una manera, efectivamente, quien rompe con el círculo vicioso de la acción ignorante se libera. Por lo tanto, la liberación es también la liberación de la ignorancia, del desconocimiento de la realidad última e íntima. El budismo lo expresa con su pragmatismo habitual, lo expresa también de una manera muy clara, es la liberación del sufrimiento, que es otra manera es la primera noble verdad del Buda, es la constatación de que sufrimos, de que envejecemos, de que morimos, de que padecemos, de que no podemos colmar nunca nuestros deseos, nuestras apetencias, porque todo es impermanente. Y estamos en un círculo vicioso actuando ignorantemente, buscando metas muy prosaicas, muy mundanales, muy apegadas, y el budismo invita, y todas las tradiciones índicas, a que quizás atacando por la ignorancia, otros atacan más por los caminos pueden variar, pero básicamente se trata de sacarnos de esta situación de apego y de ignorancia, y quizás ese sería el mal común a todas las tradiciones de origen índico, el desconocimiento. Y una vez uno con los ejercicios, los métodos, el camino, el noble óctuple sendero que dirán los budistas, o en la tradición yoga, pues con los yamas y niyamas, y también el ashtanga, por ejemplo, que también son 8 miembros. Bueno, pues ahí hay un camino que está muy especificado, muy trabajado, recorrido por muchas personas, validado por muchas personas, y que apunta hacia esa meta de trascender ese pequeño yo, que aquí es la raíz de la ignorancia, es esa idea del individuo que yo quiero tengo mis deseos, tengo mis cosas, mi pequeño mundo, y no me doy cuenta que estoy rebotando constantemente, actuando, por lo tanto generando karma que me lastra una y otra vez. Las tradiciones índicas, y ese era un común denominador, sobre todo en su vertiente más espiritual, luego hay la religiosidad más exotérica de seguir las tradiciones, pero nadie pierde de vista que en último término se trata de liberarse de la ignorancia. Ocurre, y eso también hay que decirlo, que
que muchas tradiciones índicas, la propia idea de transmigración lo presenta, que tampoco hay prisa, ¿no?, para dedicarse al nirvana. Hay muchas vidas, y quizás de lo que se trate es de generar en esta el mérito suficiente para tener un renacimiento satisfactorio, en el cual sí poder apuntar de una forma más decidida hacia la renuncia del mundo, de las pequeñas cosas del yo, e ir a buscar una cosa más profunda, ¿no? Claro, porque se habla de que es muy difícil que en una vida se llegue a esta liberación, ¿no? Sí. Entonces supongo que por eso, como imagino que lo tienen integrado, que en una vida va a ser difícil, lo de acumular ese karma para las siguientes. Sí. Esto está muy arraigado en la India y en la mitad de Asia, y donde el budismo ha estado y está presente. Es verdad que también la propia India generó vías ultra rápidas y ultra eficaces. Eso es lo que genéricamente conocemos como tantrismo. El tantrismo es un fenómeno muy complejo, que no podemos hablar aquí, que abarca todas las tradiciones. Es como una oleada de espiritualidad, de sensibilidad espiritual nueva, que barre la India y a colación medio Asia en los siglos, sobre todo 6, 7, 8, 9, hasta el 12 o 13, e impregna todas las tradiciones índicas, no por igual, pero de una manera u otra. Y las corrientes más potentes del tantrismo, más esotéricas, pues son muy iniciáticas, porque dicen, yo ahora te voy a enseñar un método ultra eficaz. Pero claro, eso no es accesible a todo el mundo, y además por su carácter transgresor, ni siquiera es conveniente que sea conocido por todo el mundo. Y entonces se crean grupos iniciáticos, los grupos tántricos, que influyen mucho en el shivaísmo en la India, en las corrientes shaktas, o en el budismo, en las que luego llamaremos el budismo vairayana, que es el que impregna a sí mismo muchísimo el budismo tibetano. Allá interactúa con un budismo más monástico, más escolástico, y eso da esa doble orientación que tiene el budismo tibetano. Por un lado, unos monjes estudiando los textos en una tradición muy monástica y escolástica, y por el otro, unos eremitas que se van a una caverna y enseñan unos yogas altamente esotéricos. Ese encuentro entre esas dos sensibilidades en el área himaláyica le ha dado al budismo tibetano esa fuerza, el budismo vairayana, que tiene. Y esas enseñanzas de estos yogis, esos siddhas o esos tantrikas de la Edad Media y que se han prolongado, dicen que sí uno puede liberarse en vida, pero tiene que ser a través del yoga, el yoga en el sentido del camino espiritual más elevado. Pues unos le llaman Mahamudra o Dzogchen, o en las otras tradiciones, bueno, puede recibir distintos nombres. Y si está considerado como una vía, otra cosa es que lleve o no lleve, ¿no? Pero si tiene la vocación de acortar ese ciclo de infinitas existencias en una. Bien, claro que realmente es el objetivo, al final. Realmente es el objetivo. Es el objetivo hasta cierto punto. O sea, ahora vamos a tenemos sofisticar. el apego, ¿no? Todavía, estar aquí. Pero fíjate que, por ejemplo, y ahora volveré al budismo, pero es que es una tradición muy índica. Uno de los desarrollos interesantes del budismo, sobre todo en los primeros siglos de nuestra era, es la aparición de lo que se llama el budismo mahayana. Y el budismo mahayana, un poco su máxima, viene a decir, bueno, el budismo antiguo, no se atreve a decir el budismo del Buda, pero entre el Buda y es el monje, que busca la liberación, busca el nirvana. Pero hay un poco de egoísmo ahí, porque la busca para sí mismo. Entonces, ellos toman una figura que ya era muy conocida, que es el bodhisattva. Y toman la figura del bodhisattva, que el budismo antiguo ya tenía y sigue teniendo, pero simplemente era aquel en curso de convertirse en un Buda, y dicen, sí, aquel en curso de convertirse en un Buda, esa es la meta.
pero que no llegue a ser Buda. En realidad es como si tiene el mismo conocimiento que un Buda, es aquel que ha transitado toda la ardua senda, pero antes de alcanzar la liberación del ciclo de las existencias, opta por permanecer en este mundo, no de los apegos, evidentemente él está en una posición distinta, para ayudar a los demás seres por compasión. Esto es lo que se llama la gran compasión, karuna, a los demás seres, a conducirlos en la senda hacia la liberación o hacia la sabiduría, como queramos, ¿no? Por lo tanto, el nirvana, la liberación, pasa a ser una meta teórica, y la meta de facto que tiene en sí el seguidor del Mahayana, que es el tipo de budismo que sobre todo se fue a China, a Japón, a Corea, y bueno, la propia India, pasa a ser esta compasión infinita por el resto de seres vivos. Porque al final podemos decir que al ser todos uno, lo mismo, hasta que todo el mundo no alcance esa liberación, realmente no la podremos alcanzar. Sí. Entonces estaríamos hablando de esto, de alcanzarla como totalidad. Sí, ahí no sé si todos estarían de acuerdo. Pero desde luego ciertas corrientes, eso es más Vedantin, eso es más de la tradición hindú. En realidad los budistas, pero ahí nos entraríamos en terrenos filosóficos muy profundos, vienen el bodhisattva, lo acabamos de decir, su finalidad o su objetivo, ¿no? Es ayudar a los demás seres a encaminarse en la senda que conduce a la liberación. Pero él sabe, porque lo ha realizado existencialmente, previamente él, que no hay seres que liberar. Que no hay un ser, no hay seres que liberar. De ahí que la compasión budista no sea igual que la misericordia cristiana, aunque evidentemente estamos en el mismo mundo, pero no se trata de ayudar al prójimo que sufre, o sí se trata, pero sabiendo, el bodhisattva sabe que en realidad el gran sufrimiento lo produce esa sensación de sentirse uno. Ese es el gran sufrimiento, porque ese yo, o esa creencia en un espíritu es la que nos propulsa a actuar de una manera o de otra y la que nos devuelve. Cuando en realidad solo hay como un nudo, unos nudos de interacciones en último término vacías de existencia propia. Por lo tanto, entramos en una dimensión mucho más profunda de que en realidad no hay seres que liberar, ni nadie que se libera, y no hay un único ni un múltiple. Todo eso son conjeturas lingüísticas que nosotros tenemos, pero que forman parte del mundo convencional. De alguna manera, la paradoja que presentan tanto el budismo como el Vedanta, luego en las tradiciones hindúes, es que este mundo fenoménico y este mundo del yo y este mundo del lenguaje es el que nos permitirá generar un yo que es no yoico, que se empieza a saber que es no yoico, que empieza a saber que esas palabras son meras designaciones, que empieza a darse cuenta que todo eso se desvanece a medida que uno va progresando en el conocimiento. Por lo tanto, hay un aspecto paradójico, pero al mismo tiempo hay una relación íntima en este mundo y esta existencia, lo que llaman samsara, y lo que llaman liberación, lo que llaman nirvana, no son dos cosas quizás tan distintas. Os han dado toda una vuelta en círculo para acabar dándose cuenta que es la existencia en este mundo, con todas nuestras flaquezas y problemas, solo que el modo de estar es distinto. Es decir, debemos hacer un cambio de percepción. Totalmente, sí, de percepción y de forma de estar en el mundo sería y la de relacionar. Del bodhisattva, y de muchas tradiciones de otra manera enfocan también hacia allí. Agustí, ¿algún texto o algunos textos de los cuales surja todo lo demás?
en la Hombre. tradición, por lo menos en la tradición De los india. cuales surja todo lo demás, no. Pero sí que es verdad que hay unos textos muy relevantes. Por ejemplo, hay todo un material. Cuando hablamos de textos en la India, nunca hay que olvidar que durante milenios no son libros, son enseñanzas orales. De hecho, algunas de ellas no fueron puestas por escrito hasta el siglo XIX. Hoy en día sí están todas ya, todas no, pero la mayoría. Hay una porción de un corpus muy antiguo que genéricamente llamamos Veda, y que significativamente quiere decir conocimiento, está emparentada con la latina video, y la última parte de este corpus que llamamos Veda, y que da nombre a la antigua religión de la India, la religión védica, y que se extiende desde el 2000 antes de Cristo hasta nuestra propia era ya cristiana, o sea, durante 2000 años se va formando un corpus, pero sobre todo en sus primeros mil y pico de años se crean una serie de textos, entre comillas, extremadamente profundos. Hay algunos que son más poéticos y más hímnicos, pero luego hay la última porción de ese material que se llama Upanishads, de las cuales hay 13 o 14 que llaman clásicas. Luego han seguido haciéndose Upanishads hasta el siglo XXI. Todavía se deben estar haciendo algunas, porque Upanishad simplemente es una enseñanza de maestro a un discípulo. Pero hay las llamadas clásicas, que serían comentadas más tarde, y que esas, las más antiguas, son del 800 antes de Cristo, y que ahí detectamos muchos de los elementos que luego darán paso a las grandes corrientes, sobre todo filosóficas y espirituales, de la India, lo que llamamos Vedanta, o lo que le llamamos Samkhya, la tradición yoga preclásica o la clásica, lo que llamamos budismo y sus derivaciones, el jainismo. O sea, las grandes religiones de la India beben, no que beban de las Upanishads también beben de un conocimiento que se genera en esa época y que es extraordinariamente potente, y que ha tenido un impacto muy grande, no solo en la India o en las religiones de origen índico, sino a través de ellas luego en medio mundo o más de medio mundo, porque luego el budismo influirá mucho en el taoísmo, en el propio confucianismo. Estas tradiciones generan en los siglos 7, 6 y 5 antes de Cristo lo que llamamos monasticismo, que luego influirá mucho en las tradiciones de Occidente. Por lo tanto, ahí se está gestando una infinidad de caminos místicos, y las Upanishads como textos, preguntando, son una de las cristalizaciones más emblemáticas. Como son muy antiguas además, pues influyeron claramente en una serie de movimientos, aunque solo fuera para decir estamos de acuerdo en esto, pero en cambio en esto no, porque no hay acuerdo entre todas las corrientes. Algunas de las más destacadas podrían ser, aparte del hinduismo y el budismo, el jainismo, los sikhs. ¿Nos Sí. puedes hablar un poquito de...? Sí, uy. Por ejemplo, aparte, perdona que lo diga, el jainismo me parece precisamente muy interesante. Yo escribí un libro de 700 páginas sobre el jainismo, en parte porque es una religión muy poco conocida fuera de la India. Y hoy en día allí la practican apenas 5 millones de personas, que es una cifra respetable, pero en la India es un 0,4% de la población, aunque extremadamente influyente, este 0,4% de la población, y si lo miramos históricamente, entonces es una tradición de muchísimo peso, porque en este diálogo de tradiciones, de corrientes y de filosofías, el jainismo durante 1500 años fue una de las voces cantantes. Y interactúa con lo que hemos llamado hinduismo y lo que hemos llamado budismo. Esa es una religión en muchos aspectos muy parecida al budismo. Incluso los expertos occidentales del siglo XIX que empezaban a estudiar aquello se pegaron un lío monumental entre el Buda y Mahavir, o
entre el Buda y la figura del Jina, de donde viene Jainismo, Jaina, son los seguidores de los Jinas o Tirtánkaras, de los cuales hay 24. El budismo también copiaría, y digo copiaría porque está atestiguado que el copyright de la idea de que hay una serie de maestros que proclaman una misma verdad, eón cósmico tras eón cósmico, es más jainista que no budista. Pero como estaban en interacción, pues las ideas transitaban de un lado para otro. El jainismo es un poco anterior al budismo, o sea, el último Jina, el 24º Mahavir, ya nació Jaina, según los propios textos jainas, y nada hace dudar de que ya existiera antes un proto-jainismo, y él le da más solidez y le da las normas monásticas, muchas de las cuales son idénticas que las que luego el Buda institucionalizará, que es quizás 30 o 40 años más joven. Claramente, para el budismo, el jainismo está allí. Y muchas de las enseñanzas del Buda, o al menos de los sutras, tienen al jainismo como rival. Mientras que lo opuesto no sucede. Los textos más antiguos del jainismo nunca hablan del budismo, señal de que no existía. Luego sí, los posteriores, luego ya entran en sus disputas clásicas. El jainismo, o sea, si el budismo es la vía media, esto es muy conocido, el camino medio, filosóficamente, entre el materialismo puro de solo hay materia y el eternalismo puro de las Upanishads y del Vedanta, solo hay el Atman y el Brahman, y el Buda busca camino medio entre esos dos extremos, eso a nivel filosófico, pero a nivel espiritual, y así es la primera proclamación que hace el Buda, es un camino medio entre dos prácticas, la del ascetismo extremo. Los dicen que el Buda estuvo 5 o 6 años como un asceta y no comía y luego la de vida de palacio, que también en las mitologías dicen el Buda vivía en un palacio y con todos los placeres, el hedonismo de quien no se entera y lleva una vida él busca el camino medio, pero cuando él critica el extremo de los ascetas, ¿a quién está criticando? A los jainistas. No lo dice explícitamente en el primer sermón, pero luego más adelante está claro que él no es que hubiese practicado el jainismo pero probablemente algún tipo de grupo religioso o espiritual muy próximo al jainismo. Si el budismo se decantó por el dhyana, que es la meditación, el jainismo se decantó por el tapas, que es en sánscrito el ascetismo. Es una tradición extremadamente ascética, como muchas de las que habían en la antigua India, y ha mantenido este espíritu más duro, con los valores éticos muy marcados, por ejemplo, el extremo de la no violencia, la ahimsa, que comparten el budismo y el yoga, las Upanishads, pero que el Buda, por ejemplo, suaviza. El Buda siempre es el equilibrio. El jainismo dice, es que este hombre flaqueó, y entonces venga, en la cama, un poco de meditación, venga, y el nirvana. Bueno, así lo dicen los sutras jainistas, metiéndose con los budistas. Mientras que los budistas dicen lo contrario, los otros, venga, la práctica ascética por antonomasia de los jainistas y de la India es el ayuno. Venga sin comer, venga, a mortificar el cuerpo, y eso no les conduce a nada. En fin, no voy a entrar aquí en las pugnas de familia, pero claramente se decanta por una vía ascética, y de ahí, por ejemplo, su no violencia es extrema. Es la religión de la no violencia por antonomasia, y entonces el vegetarianismo de los jainistas es absoluto. Y yo conozco muchos jainistas hoy en día que incluso han nacido jainistas, pero no son unos grandes practicantes, pero en cambio son estrictamente vegetarianos. Y cuando digo estrictamente, en la India todo es contextual, ¿no? Pero me invitan a comer a su casa, Agustín, vamos a comer a mi casa, sí, somos vegetarianos, yo, sí, no hay ningún problema, estrictamente vegetarianos. Yo digo, ¿qué quiere decir? Estrictamente. No comemos tampoco ni cebollas, ni rábanos, ni zanahorias, ni patatas. Claro, al final uno dice, bueno, ¿y qué comen? Pero no hay problema porque comen un montón de cosas, y en la India hay unas frutas. ¿Qué quiere decir? Que han mantenido la no violencia, ha vehiculado la filosofía, la práctica, las ideas de los jainistas desde el 600 a.C. hasta nuestros días. Gandhi,
sin ser él un jainista, representa muy bien el espíritu jainista. La austeridad, la contención. Era un comerciante, la mayoría de jainistas son comerciantes, o de castas que se dedican al comercio, a la industria. Es una tradición extremadamente importante en el desarrollo del arte, en interacción con el budismo, de la India, o de la literatura, o hasta de las propias lenguas, porque contienen un espíritu más monástico que las tradiciones hindúes. Esto budistas y jainistas lo comparten. Por lo tanto, en sus monasterios ellos han preservado los sutras, se han dedicado a hacer toda una labor, como pasó también en la tradición cristiana con los monjes, aquí de desarrollo cultural, que en la India fue muy importante. A diferencia de los budistas que salieron de India, los jainistas, por distintos motivos, para no expandir la violencia inherente a la existencia humana, esta es técnicamente... Perdona que te interrumpa un segundo, no es que ellos no sientan violencia, según he leído en tus libros, sino que es la capacidad de no ejercerla, ¿no? Claro, sintiéndola. Claro, sí. Es... para budistas y hindúes, la ahimsa, la no violencia, es una práctica de ascesis que hacen los renunciantes, de autocontrol. Los jainistas le dan un plus que no ausente entre hindúes y budistas, que es una comprensión. Los jainistas tienen una filosofía distinta de hindúes y budistas, en el sentido de que ellos piensan que todo ser vivo es un ser espiritual. De hecho, la palabra que ellos utilizan para espíritu y para vida es la misma, jiva. Pero a diferencia del hinduismo, que dice en realidad solo hay un único, y considerar toda esta multiplicidad de jivas o jivatmans es precisamente una gran ignorancia. Y el Buda no solo no dice esto, sino que considerar el espíritu es la gran ignorancia. Los jainistas dicen, no, cada ser vivo es un jiva. Es una mónada espiritual atrapada en un cuerpo. Pero un poco como Leibniz, hay toda una serie de... y todas tienen la misma capacidad de conciencia. Y todas aspiran a la liberación. El que hoy un jiva esté atrapado en el cuerpo de una hormiga, o esté atrapado en el cuerpo de un ser humano, o esté atrapado en un deva, que está como en un paraíso, pero tendrá que volver al samsara un día u otro, eso no nos legitima hacer daño a esos otros jivas, sobre todo, porque ellos también aspiran a la liberación. Y todos hemos sido una hormiga, un deva, una planta, un león, o un cabrito. Y todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija en este infinito samsara. Esto los budistas también lo suscriben. Por lo tanto, en esta existencia casualmente somos humanos, pero... Y me lo dicen así, literalmente, mis amigos jainistas. Agustín, incluso las lechugas que nos comemos, deberíamos comerlas con lágrimas en los ojos, porque también son seres vivos. Evidentemente hay que alimentarse, entonces ellos hacen una gradación de si son seres móviles o inmóviles, solo comen los inmóviles, y dentro de los inmóviles, los de una serie de características, que son las plantas. Por lo tanto, es bastante coherente, el jainismo. Entiendo que se supone que son los que menos sufren. Sí, pero de ahí que el ayuno sea la práctica ascética por antonomasia, y que el ritual más sagrado de los jainistas sea un ayuno final que te conduce a la muerte, una eutanasia voluntaria. Esto que suena bastante fuerte, y que no es que sea muy común, pero sí se da sobre todo con monjes o monjas que ya tienen una cierta edad y que les diagnostican, por ejemplo, una enfermedad grave. Usted tiene un cáncer y tiene 80 años, y entonces dicen, bueno, yo he pasado años, o tiene Alzheimer. Una de las cosas del jainismo es el autocontrol y la conciencia de lo que se hace en el aquí y ahora, en cada momento. Con la senilidad, años de práctica espiritual se vienen abajo por la torpeza inherente a la senilidad, y todo eso para la India es karma positivo o negativo. Por lo tanto dicen, no, yo que ya llevo años preparándome, haciendo ayunos,
entro en un último, todo está muy ritualizado, ¿eh? Tiene que ir ante un maestro que tiene que aceptar de que está capacitado. Si es un monje o una monja es más fácil, pero hay laicos que también lo hacen, y no a ancianos. Yo conozco personas de 45 años sin enfermedad alguna y que decidieron esto es algo bastante fuerte, ¿eh? Y dura, es un ritual que dura unos meses porque poco a poco van dejando de los alimentos, es gradual, se acaban alimentando por agua y se mueren. Siempre hay gente recitando mantras. Bueno, eso hará que no quede como una cosa exótica, pero es más bien la ilustración gráfica de hasta qué punto tienen la idea para ellos de quemar el mal karma y las cesis, que técnicamente tapas quiere decir recalentamiento interno, y que es una manera de interiorizar probablemente lo que eran prácticas chamánicas muy antiguas. Es la vía que los jainistas entendieron que era la más apropiada. Los budistas optaron más por la meditación, y hay otros que veían, muchos hindúes, pues unas cosas rituales o la devoción. Hay distintos caminos, pero el de las cesis y el de la no violencia, quizás el paradigmático, es el de los jainistas. ¿Nos puedes comentar también un poquito los Sikhs? Uy, sí. Antes de acabar, Sí, que tengamos sí. al menos alguna O una noción, y si pincelada. alguien quiere también interesarse También he un poco escrito un más. libro sobre los Sí, Sikhs. lo tengo también. Como es una religión más joven, el libro es un poco más breve, porque los Sikhs, quizás ese es el motivo por el cual tampoco son muy conocidos, porque nacen hace 500 años. Esto en términos, y más de la India, no es tanto tiempo. Además está muy vinculada al Punjab, que es una gran región de India, hoy día partido entre India y Pakistán, donde se habla la lengua panjabi, la sociedad panjabi, la cultura panjabi, aunque no necesariamente, pero ha estado muy ligado históricamente, o sea, ha sido muy local, y quizás por eso tampoco es una religión muy conocida. Y eso que, por ejemplo, en España pueden haber unos 7.000 Sikhs, sobre todo en Cataluña, en el área, en muchas ciudades, y a mí me piden los alcaldes que vaya a dar conferencias, y lo he hecho en Olot, o en Lloret de Mar, o en Santa Coloma, en Salt, al lado de Girona. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas comunidades de Sikhs en estas, o en Barcelona y en Hospitalet, Badalona, y tienen su templo. Entonces quieren abrir enseguida el templo, y como muchos Sikhs, no todos, pero muchos van con una gran barba y su turbante, los vecinos, vaya, quieren construir una mezquita, ¿eh? Entonces me piden, ven y explica a la comunidad quiénes son estos nuevos vecinos. Función de mediador sí, ahora. y yo voy y explico, hago lo que puedo. En algunas hasta venía la policía a escuchar, porque claro, quieren saber cuáles son su historia un poco, sus valores, sus principios. Claro, aquí no me da tiempo de hablar de toda la trayectoria, pero sí que es un tipo de religiosidad índica. Una vez más, ahí hay más influencia, o cierta influencia del Islam, aunque históricamente fueron enemigos a muerte. En el siglo XVIII eran la cosa, por lo tanto es un poco irónico que los confundan con musulmanes. Y durante el siglo XVIII ellos se alejan del Islam, y durante el XIX y el XX, y un proceso que todavía está en marcha, se alejan de lo que llamamos hinduismo, que no se sabe muy bien lo que es y que tiene tendencia a englobarlo todo. Y hoy en día es totalmente lícito considerar el sikhismo como una tradición distinta. Tiene unos 25 millones de seguidores, muchos de la diáspora. Muchos Sikhs están fuera de la India o en distintos lugares del Punjab, porque por diferentes motivos que en el libro explico bien, desde siempre han formado parte de la espina dorsal del ejército y de la policía de la India, fuese colonial o independiente. Y en la época de la colonia, allá donde los británicos tenían colonias, fueron muchos Sikhs, a Singapur, a Sudáfrica, a Trinidad, y hoy en día los vemos en Inglaterra, en Canadá, en Singapur, en Sudáfrica, o en otras ciudades de la India distintas del Punjab. Es una tradición devocional, monoteísta estrictamente,
solo que a su dios no tiene nombre, le pueden llamar Akal Purak, la persona eterna, pero también le pueden llamar Allah. O le pueden llamar Ram, como los hindúes, o sea, no tienen ningún inconveniente, o Wahiguru, el ser maravilloso, o Satguru, el maestro eterno, tienen infinidad de nombres, pero a diferencia de muchos grupos hindúes, sobre todo vishnuistas, que el culto a Krishna o a Ram o a Vishnu, pues tiene unos lugares sagrados y unos íconos y el templo y el sacerdote. El sikhismo es una tradición estrictamente laica. Hay templos y hay grantis, pero son sacerdotes que son pagados, profesionales, son profesionales que saben recitar, no tienen ninguna potestad ni ninguna autoridad porque el culto es anicónico. Es curioso que una religión tan devocional prescinda de los íconos. Aquí puede haber cierta influencia islámica, y ellos consideran que toda la enseñanza que ellos necesitan saber está contenida en su libro sagrado, que es el Guru Granth Sahib o Adi Granth, que es el que ocupa el lugar central en los templos de los Sikhs. Y en ese libro sagrado hay 5.000 himnos, poesía devocional de sus distintos maestros históricos, parecida en aspectos a San Juan de la Cruz, además es contemporáneo en algunas, es poesía devocional que básicamente es para ser cantada y recitada en casa o en el templo. Es una religión además muy... hay quien la ha caracterizado, donde los valores éticos son muy importantes. No enfatiza nada la cosa renunciatoria, como antes hablábamos del jainismo, el budismo, para nada, no les gusta, más bien en familia, en casa, mucho el trabajo bien hecho, de hecho a veces se habla, es un poco superficial, pero bueno, es gráfico, que es un poco el protestantismo dentro de esta cosa, o los Sikhs son reconocidos en toda la India por su honestidad. Y por su trabajo, y por su... Si tú estás en Nueva Delhi, ahora voy a poner un ejemplo malo, pero gráfico también, muchos de ellos son taxistas. Si tú ves dos taxistas, uno que va con el turbante, o sea, probablemente un Sikh, y otro que va sin turbante, coge el del turbante, que es el que cuando te diga el precio será más acertado. Bueno, pues el sikhismo es una religión muy dinámica, en movimiento. Luego se politizó, hay toda una parte más política dentro del sikhismo y hay un etnonacionalismo religioso sikh, que históricamente todavía ahora ha tenido mucha importancia en la India y ocasionó una verdadera guerra civil en el Punjab, y esto es un tema que todavía está latente. Por tanto, bueno, no voy a hablar más porque si no me extendería, pero es otra de las grandes tradiciones de la India, también nacida en suelo indio. De todos modos, como hemos puesto y pondremos ahora también los dos libros, tanto el de Sikhs como el de Jainismo, realmente son muy interesantes. Si alguien quiere adentrarse un poquito más. Sí, además, si alguien quiere adentrarse un poquito más, no tiene otros libros en castellano, porque son los únicos, que hay. Pues un muy buen motivo para no perderse. Creo que ahora de Sikhs ha salido otro, pequeñito, pero vamos, hay muy poca bibliografía en castellano sobre estas dos tradiciones. Pues de verdad 100% recomendables. Agustín, antes de despedirnos, ¿te identificas tú con alguna de las corrientes de la India? No, a mí me interesan todas las corrientes de la India y por eso he escrito sobre todas. En cosas, estoy muy próximo al budismo, reconozco, y ahora estoy escribiendo un libro sobre budismo, pero el jainismo le tengo un cariño especial. Yo no comparto este ascetismo y esto, pero encuentro que tiene insights, que se diría. No hemos hablado de un aspecto que es su doctrina del no absolutismo, que es una cosa extremadamente sofisticada que yo suscribo 100%, pero luego la tradición hindú, claro, tiene unos otros insights, sea en la tradición Samkhya y Yoga o en la tradición Vedanta, de una potencia. La Bhagavad Gita es un texto que es de los pocos textos de la India que uno puede leer, ir pasando páginas. Ir comprendiendo más o menos. Sí, ¿no?
Entonces, mi abuelo era hindú, bueno, eso es diferente, Sí. pero yo no suscribo ninguna. No, yo soy budista, yo soy hindú. No, yo las suscribo todas. Vas Eh, recogiendo lo sí, sí. que... No picoteo aquí y allá y me hago un pupurri, porque considero que esto a veces tiene sus riesgos, Ujú. pero yo sigo aprendiendo de todas estas tradiciones. A mí me enseñan muchísimo, y me han enseñado, entre otras cosas, que a veces es innecesario, como empezábamos la charla, el concepto Dios, que ellos lo Ujú. llaman Ishvara, eh, eh, que pueden haber otras maneras de seguir un camino espiritual sin ese concepto o viéndolo desde otro ángulo. Pues, Agustí, te animo a que sigas aprendiendo para poder así seguirnos enseñando, seguir escribiendo. Y muchísimas gracias porque No, gracias a sabes ti. que me encanta siempre hablar contigo. Gracias a Muchas ti. gracias.